Hola, mi nombre es Rafael Ricardo Santisteban. Hoy vamos a hablar sobre la aproximación clínica a la terapia de fluidos en pequeños animales. Vamos a hablar sobre las generalidades. Soy estudiante de último año en la Universidad de Caldas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y miembro del Club de Estudio de Medicina Interna de Pequeños Animales. Vamos a empezar estas generalidades con un repaso sobre los compartimentos corporales. El 60% del peso corporal en un adulto normal es agua. Esta proporción cambia dependiendo de varios factores como el sexo, la raza y la edad. En el caso particular de la edad, normalmente se dice que en los neonatos ese porcentaje es mayor, cercano al 80%. Otro factor que hay que tener en cuenta es que la grasa tiene una menor capacidad para contener agua que el tejido magro. Y cuando vamos a calcular la fluidoterapia, idealmente deberíamos tener en cuenta esta cantidad de grasa para evitar una sobrehidratación. En la práctica no se hace regularmente, pero deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de instaurar planes de fluidoterapia para los pacientes cardíacos, los pacientes renales, que son muy susceptibles a la sobrehidratación y pueden verse más graves en casos de sobrehidratación. Normalmente un paciente normal de una condición corporal normal tiene un 20% de grasa corporal. Se le debería entonces restar ese 20% al peso corporal como tal para tener un peso corporal magro, que es en el que uno trabajaría. Si está en sobrepeso, uno calcularía más o menos un 30%. Si es un paciente que está delgado, el peso corporal como tal es un buen estimador. En ese caso no habría que corregirlo porque las reservas de grasa se obvian que ya no existen porque el paciente está en esa condición. Aquí tenemos un ejemplo, es un canino de 10 kilos. Siguiendo esa proporción de 60%, eso equivaldría a que el contenido de agua en su cuerpo sería aproximadamente de 6 litros. Y esos 6 litros de agua se van a dividir en varios compartimentos. El primer compartimento es el líquido intracelular, es el más grande y compone aproximadamente el 40%, es el líquido que está dentro de las células. Y el 20% restante del peso corporal como tal es del líquido extracelular, el líquido que está por fuera de las células. Dentro de ese líquido extracelular hay unas subdivisiones. La más importante es el fluido intersticial, que compone cerca del 15% del peso corporal. Y el 5% está el plasma. Lo que nosotros, los líquidos que vamos a ingresar, dependiendo de la vía, la más común es la vía venosa, van a sufrir una distribución de primero pasar del plasma al fluido intersticial y del líquido extracelular a pasar al líquido intracelular. Ese es el viaje que van a hacer los líquidos y algunos de los electrolitos que nosotros administramos en un paciente. Eso en vía venosa. Recordar, muy importante, los solutos que hay en el cuerpo. Aquí tenemos un diagrama en el que vemos las concentraciones de electrolitos promedio que hay en el fluido intracelular y extracelular. Muy importante recordar que el sodio en el líquido extracelular tiene una mayor concentración que en el líquido intracelular, contrario al potasio, que en el líquido intracelular es más alto que en el extracelular. Esta composición es muy importante para el potencial de acción y el movimiento de estos electrolitos va a favorecer los potenciales de acción dentro de las células. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de instaurar una fluidoterapia, que vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos una tabla que nos muestra ese contenido en el perro y en el gato de electrolitos. Y el balance de los líquidos, pues en nuestros pacientes se da por ganancias y pérdidas. Los principales métodos por cual nuestros pacientes tienen ganancia de líquidos es por el consumo de agua, por el alimento, la fracción de humedad que pueda tener el alimento, y hay un contenido de agua metabólica que se genera
por las reacciones metabólicas normales de los animales, pero que no es realmente muy importante, aunque también cuenta como una ganancia. Entonces, principalmente el agua de alimentos son las fuentes que entran al sistema para balancear los líquidos, y tenemos unas pérdidas, que las principales son a nivel gastrointestinal, pérdidas fecales, la pérdida urinaria por la orina, la respiratoria y las cutáneas. Ahora, en los pacientes domésticos, pequeños animales, o sea, el felino y el canino, las pérdidas respiratorias son muy importantes, principalmente en el canino por el jadeo. A diferencia de los equinos, los caninos han generado la termorregulación y se han especializado en este mecanismo, jadeo, donde pueden perder considerables cantidades de líquidos. Las cutáneas son poco importantes en pequeños animales, pero son importantes en los grandes animales como los equinos a la hora de abordar una fluidoterapia. Y este balance se va a ver afectado por varios mecanismos, y esos son los mecanismos que nos van a generar a menudo los desórdenes electrolíticos que vamos a tener. Entonces las ganancias se pueden ver afectadas por procesos de anorexia o hiporexia, o sea, total ausencia de consumo de alimento o poco consumo de alimento, e igual hipodipsia o adipsia, una ausencia total o parcial del consumo de agua. Y hay muchos procesos patológicos que nos pueden alterar, nos pueden generar estos dos desórdenes. Y dentro de las pérdidas, pues las pérdidas se van a tener que ver aumentadas para generar un desbalance. A nivel gastrointestinal, las principales pérdidas son el vómito y la diarrea, con cada característica que tiene este tipo de pérdida. Las urinarias, las principales es la poliuria, las pérdidas del tercer espacio, que son las pérdidas o principalmente contenidas como hemorragias intracavitarias, y las efusiones intracavitarias, que son muy importantes a tenerlas en cuenta. Inclusive las hemorragias que no están en el tercer espacio son también una pérdida de líquidos y de electrolitos. Cuando nosotros hablamos del tipo de deshidratación, hay que tener en cuenta que si nosotros hablamos, por ejemplo, de una deshidratación hipertónica, lo que estamos diciendo es que nos estamos refiriendo al tipo de líquido que queda en el cuerpo. No estamos hablando sobre el tipo de líquido que se pierde. Entonces aquí hay una tabla que resume esas características. Cuando nosotros tenemos una deshidratación hipertónica, lo que nos están diciendo es que la pérdida de fluidos ha sido principalmente hipotónica, o que se ha perdido agua pura. Esto lo que hace es un aumento en la concentración total de solutos, que es lo que nosotros llamamos como una deshidratación de tipo hipertónico. En la deshidratación isotónica, pues lo que se ha perdido es prácticamente de la misma tonicidad a lo que ha quedado, por eso no hay cambios, simplemente pierde volumen. Entonces es una deshidratación isotónica, o sea que se ha perdido un fluido isotónico. Y cuando tenemos una deshidratación hipotónica, lo que nos están diciendo es que el tipo de fluido que se ha perdido es hipertónico, y que la concentración total de solutos ha disminuido, y eso se conoce como deshidratación hipotónica. Entonces cuando hablemos de tipos de deshidratación y las llamemos hipertónica, hipotónica o isotónica, nos vamos a referir al tipo de tonicidad que queda en el cuerpo, no del tipo de fluido que se perdió, las características del fluido que se perdió. Y antes de iniciar una fluidoterapia, se debe, en lo posible, generar estas 8 preguntas, que son muy importantes y nos van a garantizar llevar un proceso de deducción asertivo sobre el mejor plan de fluidoterapia para nuestro paciente. Y la primera pregunta, vamos a irlas resolviendo cada una, es si el paciente está sufriendo un síndrome de shock y requiere la administración inmediata de líquidos. Es lo primero que hay que resolver, porque hay pacientes que están en estado de shock que no van a requerir todo el proceso
de las 8 preguntas, sino que necesitan en ese momento una fluidoterapia inmediata. Y en esos casos hay que recordar los tipos de shock. Hay la clasificación por shock circulatorio, metabólico, hipóxico, y cada uno de estos tipos de shock va a requerir un tratamiento mucho más cuidadoso y una selección más cuidadosa de los fluidos a administrar. Vamos a dedicar una charla completa de shock para hablar de esta parte. Pasamos a la siguiente pregunta, si el paciente obviamente no está mostrando signos de shock, y la siguiente pregunta es si está o no deshidratado. Y aquí hay varias cosas muy importantes. Primero, la historia clínica. Antes de tocar al paciente, la historia clínica me va a dar alguna idea sobre el tipo de pérdida que ha tenido el paciente. Si ha tenido diarrea, si ha tenido vómito, si ha tenido poliuria, tuvo una hemorragia. Ya me va a dar alguna idea sobre el tipo de pérdida, no si está o no deshidratado, pero me va a dar una idea sobre el tipo de pérdida. El examen físico nos va a permitir clasificar el estado de hidratación del paciente, y para eso tomamos varias constantes o varias referencias en el examen físico. Las más importantes son el tiempo de llenado capilar, el color de las mucosas, el pliegue cutáneo, la frecuencia cardíaca, el pulso y la posición de los ojos en su órbita. Es muy importante estos 6 factores. Con estos 6 factores evaluados vamos a poder determinar el porcentaje de deshidratación que tiene ese paciente. Entonces, los pacientes que tienen deshidrataciones de menos del 5%, generalmente los signos clínicos no son detectables. A partir de ahí, entre el 5 y el 6%, la elasticidad, o sea el pliegue cutáneo, se va a ver disminuido levemente. Cuando los pacientes tienen un porcentaje de deshidratación de 6 al 8%, hay un retraso definitivo del pliegue cutáneo a su posición normal, junto con otras características como una leve prolongación del tiempo de llenado capilar. Los ojos probablemente pueden que estén empezando a hundirse en las órbitas, y muy probablemente va a haber unas mucosas secas. En la deshidratación del 10 al 12%, los signos son mucho más obvios. Generalmente la piel, el pliegue cutáneo se queda y no retorna a su posición. El tiempo de llenado capilar es definitivamente prolongado, mayor a 2 segundos, es el estándar. Los ojos van a estar hundidos en las órbitas y las membranas mucosas van a estar pálidas. Muy probablemente estos pacientes, a partir del 10 al 12% de deshidratación, van a empezar a mostrar signos de shock, como taquicardia, extremidades frías, pulsos rápidos y débiles. Y entre el 12 y el 15% hay signos definitivos de shock, y la muerte es inminente. Así que más del 15% es incompatible con la vida, el porcentaje de deshidratación, y hay que actuar de inmediato. Estos están prácticamente que ordenados dependiendo del número de las características de su objetividad. La manera mucho más objetiva de medir la deshidratación es por el laboratorio, y es muy importante cuando vamos a establecer una fluidoterapia tomar estas pruebas antes de hidratar, porque nuestra fluidoterapia va a alterar estos valores. Y los 3 valores importantes para medir el estado de deshidratación y responder la pregunta si el paciente está o no deshidratado son el hematocrito, las proteínas totales y la gravedad específica urinaria. Estos 3 valores nos van a decir si el paciente está o no deshidratado de una manera mucho más objetiva. Y aquí hay una tabla que nos va a permitir hacer las relaciones de los principales valores, que las proteínas totales plasmáticas y el hematocrito. Generalmente un paciente deshidratado lo que va a presentar en el cuadro hemático es un incremento en el hematocrito y un incremento en las proteínas totales. Pero ojo, en un paciente normal. ¿Por qué? Puede haber pacientes deshidratados que tengan, por ejemplo, hipoproteinemia, en el que el hematocrito va a estar aumentado, pero las proteínas van a estar normales o disminuidas, porque aunque él está concentrando todo ese paquete de células y de proteínas, él antes de esa deshidratación tenía una hipoproteinemia, así que por más que él lo concentre, no se va a evidenciar como un aumento. Entonces también puede ser
signos de hidratación, junto con otros diferenciales como policitemia, contracción esplínica y demás. O al contrario, puede que nuestro hematocrito esté normal y que nuestras proteínas plasmáticas estén incrementadas, pero ojo, puede que el paciente tenga una anemia y está deshidratado. Entonces lo mismo, al tener un bajo número de hematocrito, cuando se deshidrata se empieza a concentrar y alcanza un nivel normal, pero no alcanza niveles superiores como para decir sí, está deshidratado. Puede que tenga y esté acompañado de otra patología. En general está la tabla como para tratar de tener una interpretación del hematocrito y las concentraciones de proteínas plasmáticas. La tercera pregunta, cuando respondemos la segunda, es si está deshidratado, es ¿consume un volumen adecuado de agua para mantener el equilibrio? Normalmente, si el paciente está deshidratado, la respuesta va a ser no, porque no está balanceando. Sin embargo, eso requiere una evaluación constante, sobre todo cuando instauramos un plan de fluidoterapia. Hay que tener en cuenta que no solamente debe estar ingiriendo la reposición, sino también su mantenimiento, y tener en cuenta las pérdidas y las ganancias. Así que generalmente esta pregunta, si respondimos la segunda diciendo de que está deshidratado, muy probablemente va a ser no, porque si está deshidratado es porque no está compensando de una manera efectiva esas pérdidas que tiene. La siguiente pregunta es, después de que decimos que está deshidratado, es ¿qué tipo de fluido vamos a incorporarle? Y es muy importante tener en cuenta la historia y el porcentaje de hidratación. Entonces, en los fluidos hay dos grandes tipos de fluidos, que son las soluciones cristaloides y las coloides. Ya todos las conocemos, vamos a hablar un repaso sobre las soluciones. En general, las cristaloides se refieren a que contienen solutos electrolíticos y no electrolíticos, y que son capaces de ingresar a todos los compartimentos corporales. Y esa es la gran diferencia con los coloides, porque los coloides son sustancias que por su alto peso molecular se restringen solamente al compartimento plasmático con un endotelio intacto. O sea, los cristaloides van a poder pasar a través del endotelio vascular hacia el líquido extracelular, o en general a todos los compartimentos corporales, mientras los coloides solamente se van a restringir al compartimento plasmático por las características de alto peso molecular. Dentro de las soluciones cristaloides, las más comunes son el Ringer lactato, la solución Harman, la solución salina al 0.9% y la dextrosa al 5%. Y los coloides están el Getastarch y el Oxyglobin, que en otra oportunidad hablaremos de ellos. Dentro de los cristaloides hay una subdivisión que son los cristaloides de reemplazo y mantenimiento. Los de reemplazo simplemente nos dicen que son soluciones parecidas al líquido extracelular. Y por esa composición, y recordando lo que habíamos hablado sobre esa composición de electrolitos en el líquido, pues los que caben dentro de esta categoría son el Ringer lactato y el Normosol R. El que más comúnmente accedemos nosotros es el Ringer lactato. Las soluciones cristaloides de mantenimiento son las que contienen menos sodio pero mucho más potasio. Dentro de esa está el Normosol M de mantenimiento y el Plasma-Lyte 56, que son como las dos subdivisiones de los cristaloides. Y vamos a hablar de cada una. La primera es la dextrosa al 5%. La dextrosa al 5% es prácticamente administrar agua. ¿Por qué es esto? Porque el contenido de dextrosa que hay en esa solución se oxida en CO2 y agua. Y esto debe quedar muy claro, excepto en animales muy pequeños, no se debe justificar el uso de la dextrosa al 5% para suplir necesidades calóricas diarias. No podemos justificar en que no, pongámosle dextrosa al 5% porque no ha comido en 2 días, o no ha comido en un día, o tiene la glicemia bajita. ¿Por qué? Porque la dextrosa al 5% solamente tiene 200 kilocalorías por litro. Y aquí tengo un ejemplo en el que le he calculado los requerimientos de energía metabolizable para un perro de 10 kilos en kilocalorías. Eso, según esta ecuación, nos va a dar de que ese perro necesita 740 kilocalorías día. Si yo quisiera suplir esta necesidad con dextrosa al 5%,
haciendo esta división nos va a dar de que tendría que darle 3.7 litros de dextrosol 5%, eso equivaldría a 8 bolsas de 500 ml. Y eso es demasiado, porque los requerimientos para este paciente serían de 660 ml, comparado con los 3.700 que le pretendemos suministrar a postas de tratar de siquiera suplir las necesidades calóricas. Entonces no podemos justificar el uso de la dextrosa al 5% simplemente porque tiene algo de dextrosa y creer de que nos van a suplir las necesidades calóricas, porque no lo va a hacer. Sería en pacientes de menos de 1-2 kilos, y eso que sería solamente parcial. Pero es muy útil esta solución para pérdidas de agua pura, porque precisamente es equivalente a lo que se va a administrar. Y es muy importante porque no podríamos administrar solución estéril o agua estéril en una vena por cuestiones de osmolaridad pues de la solución. Pero es muy importante en pérdidas de agua pura. Vamos a hablar también de Ringer lactato, generalidades. Pues la solución de Ringer lactato es la solución de Hartmann, y es simplemente una solución de Ringer a la que se le añadió lactato. El lactato es un anión que va a servir como fuente de bases para el porque tienes un metabolismo oxidativo y se va a convertir en bicarbonato. Entonces esta solución fue creada principalmente para corregir procesos de acidosis. En la degradación del lactato hay procesos de captura de iones de hidrógeno y por eso nos da ese efecto, aparte de producir algo de bicarbonato. Hay un debate con respecto a aplicar Ringer lactato en pacientes con acidosis. Primero que hay que desvincular los dos términos entre acidosis y hiperlactatemia, o sea, aumento de ácido láctico. Entonces la acidosis es simplemente una disminución en el pH y la hiperlactatemia es un aumento del ácido láctico en sangre que nos va a generar un proceso de acidosis. Entonces, si nosotros administramos a un paciente con acidosis Ringer lactato, pues el lactato que tiene ese Ringer, que es un lactato que viene en forma de sal, no va a generar un empeoramiento de la acidosis láctica, porque como es una sal, no nos va a generar un empeoramiento. Eso es un debate, realmente no hay evidencias que soporten que va a empeorar el cuadro si está en una acidosis, porque son dos términos distintos. Sin embargo, en concentraciones muy elevadas de lactato y con una falla hepática severa, se dice que se debe en lo posible evitar esto, porque la degradación del lactato es un proceso acumulativo y en casos severos puede verse comprometida esta degradación y puede haber alguna implicación. Entonces algunos textos de medicina de cuidados intensivos tratan de evitar el uso del Ringer lactato en pacientes muy graves con insuficiencia hepáticas o con acidosis láctica o con una acidosis severa, pero no hay estudios que soporten generalmente. Esta solución tiene contenidos de sodio, cloro, potasio y calcio. Y pues varias cosas sobre la solución Hartmann. Como contiene calcio, hay que tener mucho cuidado con los hemoderivados, porque muchos de las sustancias anticoagulantes van a quelar el calcio. Y si nosotros administramos, por ejemplo, en una transfusión sangre con una hidratación paralela con Ringer lactato, pues vamos a aumentar las probabilidades de generar unos coágulos, que hay evidencias de que se generan dependiendo de las concentraciones y las infusiones que se generen. Entonces, muy importante tener esto en cuenta por su contenido de calcio, evitarlo cuando se van a poner sustancias que quelen el calcio, no solamente hemoderivados sino también medicamentos. También contiene menos sodio que el plasma y hay un debate sobre su uso en el edema, ya que si tiene menos sodio va a tener menos capacidad para arrastrar líquidos del espacio intersticial del líquido extracelular. Entonces
hay un debate sobre el uso en edemas, principalmente en edema cerebral, sobre el Ringer lactato. El Ringer lactato tiene dos formas. Está el L-lactato, que es el que viene en las bolsas de Baxter. Lo que se recomienda es que, bueno, lo que se dice es que esta forma se metaboliza mucho más rápido que el D-lactato, y sería muy interesante conocer, ojalá, esta composición a la hora de manejar nuestros fluidos. El efecto alcalinizante del Ringer lactato es de aproximadamente 30 minutos en iniciar. Y importante, no se debe confundir con la solución de Ringer, porque la solución de Ringer no tiene lactato. Simplemente el señor Hartmann, cuando quería manejar la acidosis en los pacientes pediátricos, en niños, le añadió el lactato para manejarlo y ya se transformó en solución Hartmann, distinta a la solución de Ringer, que también existe, pero que no tiene lactato. Finalmente, la solución salina a 0.9%. Importante es que los contenidos de sodio y cloro, que son los únicos que tiene, son muy elevados comparados con los líquidos corporales, y es el líquido de elección en hipercalcemia porque no tiene calcio, y es el líquido de elección en alcalosis hipoclorémica. ¿Por qué? Porque se está perdiendo mucho cloro, y por su alto contenido de cloro, entonces es el líquido de elección. Tiene un efecto acidificante por ese contenido de cloro principalmente. Ese efecto no es importante en pacientes sanos, pero en pacientes muy enfermos puede exacerbar una acidosis que tenga el paciente. Entonces debe ser muy importante a la hora de elegir esta solución. Aparte de las soluciones que hemos hablado, existen unos aditivos que nos van a servir para complementar y aumentar mucho más el rango de posibilidades de fluidoterapia. Lo primero es el cloruro de potasio. Es muy importante porque muchos procesos de pérdidas de líquidos se acompañan de pérdidas de potasio principalmente. Entonces estas presentaciones nos van a permitir suplementarlo en nuestra fluidoterapia para poder corregir ese déficit. Está la dextrosa del 50%, que nos va a permitir, ahí sí, tratar de manejar parte del aporte de calorías diarias y manejar procesos de hipoglicemia, ya que por su concentración nos va a permitir manejarlo a una dosis mucho más cómoda. Importante, la administración debe ser lenta y diluida por las mismas características. El bicarbonato de sodio también se puede añadir para procesos de acidosis como tal, cuando son pacientes severos, muy importante en insuficiencias renales. El gluconato de calcio para los problemas de hipocalcemia, y algunas vitaminas hidrosolubles que podemos esperar algunas deficiencias parciales y nos van a suplir algunas deficiencias parciales de estas vitaminas. Entonces ahí, después de conocer el tipo de soluciones, entonces vamos a relacionarlo con la normalidad. Aquí hay una tablita que nos muestra cómo es la elección más recomendable que podríamos hacer dependiendo de la normalidad. Entonces, en un golpe de calor, el tipo de deshidratación es una deshidratación hipertónica. Lo que no quiere decir es que la cantidad de líquido que se ha perdido es hipotónico, y lo que principalmente se pierde en el golpe de calor es agua pura. El balance electrolítico, pues generalmente el potasio y el sodio son variables. El estatus ácido-base es principalmente una acidosis metabólica. Y la fluidoterapia recomendada en este caso, pues si nosotros sabemos que está perdiendo principalmente es un líquido hipotónico, prácticamente agua, en esta es muy bueno la dextrosa al 5%. Es uno de los que más se recomienda. Aunque también se podría recomendar una solución electrolítica de una concentración, aquí la traducción en inglés sería de una fuerza media. Eso quiere decir simplemente que si estuviéramos hablando de solución salina al 9%, sería una solución al 0.45%. ¿Sí?
Una causa común también de consulta es el vómito. El tipo de deshidratación va a variar dependiendo de las cualidades de ese vómito. Puede ser desde isotónico a hipertónico. Las pérdidas pueden ser de sodio, pueden ser de potasio, y el cloro es una pérdida muy importante. En estos casos, aquí vamos a ver es una alcalosis metabólica, principalmente mediada por esta pérdida de cloro. Entonces estamos perdiendo cloro, y en ese balance el bicarbonato va a empezar a predominar y nos va a tirar este balance del estatus de ácido base hacia la alcalosis. En este caso, una solución de Ringer o una solución salina que tiene mucho más cloro puede ser útil. Sin embargo, no todos los vómitos pierden estos iones. Dependiendo de la causa del vómito puede haber unos desbalances. Generalmente nosotros debemos manejar la fluidoterapia, ojalá con un examen de electrolitos sanguíneos para poder ajustar el tipo de hidratación que queremos manejar. La diarrea es una deshidratación que se caracteriza por pérdidas de sodio y pérdidas crónicas de potasio. Entonces es muy importante las pérdidas de potasio a nivel gastrointestinal. Generalmente genera una acidosis metabólica, y las soluciones pueden ser soluciones balanceadas con adiciones de bicarbonato y de cloruro de potasio si hay pérdidas crónicas. Por eso a menudo el Ringer lactato puede ser una buena elección en estos casos. Sin embargo, debe acompañarse como siempre de un análisis de electrolitos en lo posible para mirar, porque no todas las causas de deshidratación van a perder las mismas cantidades de electrolitos. Y así con el resto de las causas más comunes de desórdenes electrolíticos y de fluidoterapia. De lo anterior vamos a hablar mucho más en detalle en las próximas charlas, que espero que todos asistan. La quinta pregunta, después de haber elegido ya el tipo de fluido, es por qué ruta lo vamos a dar. Y existen varias. La más usada es la intravenosa, es la que se usa con mayor frecuencia y la más recomendada, sobre todo en los pacientes que están severamente deshidratados sin shock. Es la preferida. Hay que tener en cuenta el tipo de vena, porque si nuestro paciente necesita una infusión rápida, pues no vamos a elegir una vena con un calibre muy pequeño y aparte un catéter con un calibre muy pequeño. Necesitamos una vena muy gruesa y un catéter con un calibre considerable. Es una vía rápida, segura, y vamos a hablar mucho más de eso, sobre la parte técnica, en la siguiente charla. La vía subcutánea es útil en pacientes pequeños. Se recomienda a una dosis de 10 ml por kilogramo, entre 50 y 200 ml por sitio de punción. Esta vía no es adecuada para pacientes que están en shock o extremadamente deshidratados, porque lo que necesitamos en estos tipos de pacientes precisamente es expandir el volumen del plasma, y no lo vamos a conseguir a través de esta vía. También es muy importante en gatos que no están dentro de estas características, hidratarlos de esta manera. La vía oral a menudo es olvidada, pero es muy importante y es muy útil para administrar, por ejemplo, cantidades hipertónicas. Por ejemplo, una solución que requiere un alto contenido de calorías. Se debe evitar en lo posible en pacientes con afección gastrointestinal. Ahora, esto es, digámoslo, contradictorio en la práctica, aunque realmente se debería evitar. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros pacientes, específicamente los propietarios, no pueden adquirir muchos de los tratamientos venosos, o por lo menos acceder a una fluidoterapia venosa, que es lo ideal en casos gastrointestinales. Y lo ideal es que si hay una afección gastrointestinal, generalmente la barrera gastrointestinal está alterada, y asimismo los contenidos que van a pasar aquí, que es lo que yo estoy administrando vía oral, pues no van a pasar de una manera eficaz, y pues no vamos a hacer una nutrición como tal. Entonces se debe evitar en lo posible este tipo de hidratación y preferir por esto. Aunque sé que es muy complicado, debemos pensar de esta manera, porque si esta barrera está alterada, pues
nuestro fin, que es hidratar, va también a verse alterado. Otras vías es la vía peritoneal, principalmente para soluciones isotónicas. Es una vía que puede usarse en pacientes con insuficiencia renal crónica para ejecutar algunos procesos de diálisis. La vía intraósea, que es la vía intramedular, es muy útil en pequeños animales, en los pediátricos. Es muy poco practicada, pero importante. En la siguiente charla voy a enfocarme mucho sobre la ruta. Vamos a ver algunas técnicas sobre el tipo de administración, cómo se va a administrar, y que no porque no podamos coger una vena quiere decir de que esa es la única manera de hidratar a un paciente o de tener acceso venoso a él, sino que hay otro tipo de técnicas que nos pueden facilitar. Luego de elegir la ruta, pues vamos a elegir la rapidez en la que se deben dar esos líquidos, y la tasa de administración está dictada principalmente por la velocidad y la magnitud de la pérdida. El paciente con shock va a necesitar una tasa y una velocidad mucho mayor. Usualmente no es necesario reponer las pérdidas rápidamente en enfermedades crónicas, porque de alguna manera el paciente ha tratado de compensar. En ese caso se pueden calcular en 24 horas, reponiendo las pérdidas que sí se generan constantes. Distinto es las pérdidas agudas, que generalmente van a producir unos signos de shock más severos y que deben reponerse en el menor tiempo posible. En cirugía se acostumbra a manejar una velocidad entre 5 a 10 ml kilogramo hora estándar, pero en cirugías mayores como la parotomía exploratoria y las toracotomías, donde hay una exposición de vísceras mucho mayor y prolongada, este valor se debe doblar como mínimo para tratar de corregir las pérdidas que tiene el paciente en el quirófano. Después de tener idea de la velocidad, vamos a calcular cuánto líquido vamos a administrar. Ahora, esto es una sección que a menudo a muchos le genera inconvenientes, pero es simplemente de práctica. La fórmula más común es calcular la reposición, o sea, la cantidad de líquidos que ha perdido, y el mantenimiento, o sea, la cantidad de líquido que necesita el paciente normalmente por el día. Entonces, la reposición simplemente tomamos el peso corporal. Si necesitamos ajustarlo y rebajarle por el porcentaje de grasa, pues entonces lo debemos hacer en base a el porcentaje de grasa, sobre todo en los pacientes que ya habíamos hablado antes, cardíacos y renales, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de deshidratación que calculamos anteriormente. Lo dividimos por 100 y nos va a dar el número de litros que vamos a reponer en el paciente. Entonces, aquí hay un ejemplo. Pipo es un paciente que pesa 10 kilos. Tiene un tiempo de relleno capilar de mayor a 2 segundos, tiene mucosas rosadas, el pliegue está retardado, tiene una frecuencia cardíaca aumentada. A este paciente se le calculó una deshidratación del 9% según estas características. Entonces, siguiendo esta fórmula, hacemos que pesa 10 kilos por el 9% de deshidratación, y nos da 90 dividido por 100, 9.9 litros. Eso equivale a 900 ml. Siguiendo la conversión de que un litro tiene 1000 ml. ¿Ok? Esto es lo que ha perdido Pipo. Pero también debemos calcular su mantenimiento, o sea, la cantidad de líquidos que necesita diariamente. Ahora, para esto hay varias opciones. A menudo se dice que entre 40 y 60 ml kilogramo día un paciente normal requiere en general. Estos valores pueden aumentarse en cachorros y pueden irse hasta 100 ml kilogramo día, pero existen fórmulas que tienen en cuenta el peso corporal y la cantidad de kilocalorías que requeriría ese paciente, y haciendo un cálculo se podría llegar a una manera mucho más exacta a los requerimientos de mantenimiento, porque esta fórmula puede ser inexacta en pacientes
muy pequeños o muy grandes, y podríamos estar subhidratando a nuestros pacientes con esta fórmula. En las siguientes clases les explicaré qué tipo de fórmula usaríamos, pero en este caso usamos este, que es 60 ml kilogramo por 10, que son los 10 kilos, y nos da que necesita 600 ml día. Entonces simplemente hacemos una suma donde tomamos estos dos valores y nos da que Pipo necesita 1500 ml totales, dentro de los cuales 900 ml son de reposición, y eso hay que tenerlo en cuenta. Venoclisis, ¿en cuántas horas? Muy importante, porque ya tenemos la cantidad de líquido, pero ¿cómo lo vamos a administrar? Entonces, hay unos que prefieren administrarlo en 24 horas, ese contenido. Otros prefieren administrar, en este caso Pipo tenía un déficit, o tenemos que reponerle 900, entonces prefieren hacerlo en 12 horas, o la reposición en 4 horas y el resto en las otras 20 horas restantes. Lo importante es que cualquiera que ustedes tomen, dependiendo de las condiciones del paciente, vamos a hacer este cálculo. ml por hora, en 60 minutos por el número de gotas por minuto. Entonces, para resolver esto, simplemente tomamos la cantidad de líquido que le vamos a administrar a nuestro paciente y lo dividimos por 24 horas, que es en este ejemplo. Entonces yo tomé esos 1500 que necesitaba Pipo y lo dividí entre 24. Eso me dio 125 ml. Esos 125 ml por hora lo divido entre 60 minutos y eso me va a dar en este caso 2.8. Cualquiera que sea el valor, lo dividen por 60 minutos y les va a dar un valor que lo van a multiplicar por esto, que esto va a variar dependiendo del tipo de venoclisis que se use. Entonces el número de gotas por minuto, esto es el número de gotas por ml, perdón, que tiene el dispositivo. Entonces hay equipos de microgoteo y de macrogoteo, o pediátricos y regulares. En este caso voy a usar un equipo de macrogoteo donde la especificación es que 10 gotas equivalen a 1 ml, esto es ml, perdón. Entonces, siguiendo este cálculo, 2 por 2.08 por 10 equivale a 20.8 gotas por minuto. Esta es la velocidad a la que yo haría esa infusión de ese tipo de líquido que le voy a administrar a mi paciente. Entonces es muy importante calcular primero la reposición, luego el mantenimiento, y luego, dependiendo del tipo de venoclisis que yo tenga, sea de micro goteo, que generalmente van entre 40 a 60 gotas por ml, o un equipo de macro goteo, que es precisamente este, que son 10 gotas por ml. Ok, y así tenemos la cuenta de por cuántas gotas por minuto le vamos a dar a nuestro paciente. Obviamente hacemos después un cálculo pequeño para saber cuánto por segundo. Después de que dejamos instaurado la fluidoterapia, debemos hacer un monitoreo, y es muy importante el examen clínico posterior a la fluidoterapia para mirar si realmente está surtiendo efecto, si estamos teniendo los resultados que estamos esperando. El hemograma es muy importante como control. La presión venosa central es otro indicativo de la fluidoterapia, que es muy importante en pacientes que lo requieran, incluso en intraquirúrgico se puede hacer y es muy útil. La gravedad específica urinaria, de nuevo, es importante. Y la producción de orina, que a menudo muchos pacientes posquirúrgicos deberían en lo posible ir con un catéter para monitorear su producción de orina y que se encuentre dentro de los rangos normales. Al final, pues esta pregunta se debe hacer constantemente, y es cuándo suspender la terapia de fluidos. Y
se debe mantener en lo posible hasta que el paciente recupere el déficit y sea capaz de mantener ese balance. Entonces es muy importante la evaluación constante del balance de fluidos, y si el paciente ya recuperó su capacidad para mantenerlo, pues los consumos tanto de agua como de alimento, y aparte que realmente no está teniendo pérdidas y que ha recuperado el déficit. Generalmente, si el animal permanece anoréxico por más de 3 días, se debe considerar la nutrición terapéutica parenteral, ya que pues no solamente vivimos de agua y electrolitos, sino que tenemos otros sustratos, y que es muy importante en los pacientes que permanecen anoréxicos empezar a suministrarlos. Y esto es otra área sobre la que podríamos hablar más adelante, sobre la nutrición parcial y total parenteral, que no es simplemente ponerle unos cuantos ml de vitaminas y complejo B y vamos para adelante. No, es mucho más complejo y generalmente debemos tratar de pensar muy bien en estos pacientes. Finalmente, les recomiendo los 2 títulos en los que me basé para la charla: el libro de fluidoterapia de Steven Di Bartola y un artículo en las clínicas de Norteamérica sobre fluidoterapia que está anexo a la charla, y espero que lo lean. En la siguiente charla vamos a hablar sobre técnicas, resolveremos algunas dudas y vamos a ahondar sobre algunas particularidades. Muchas gracias por su atención y espero los comentarios y opiniones al respecto.